Bienvenidos a este podcast Certeza. Yo soy Ali y te voy a estar acompañando en este podcast, en este nuevo espacio. Bienvenidos al primer episodio. Yo quiero hablarte de dónde nace este podcast, por qué Certeza y también esas cosas que hicieron que este proyecto no hubiera salido antes. Para mí es increíble estar haciendo este podcast hoy porque nunca fue un deseo, nunca fue este sueño de crearlo. Con mi mejor amiga sí decíamos como dentro de estas filosofadas, dentro de esas conversaciones profundas que nos han hecho crecer un montón, decíamos esto debería ser parte de un podcast. Y fue como creemos un podcast. Y siempre como que eso quedó así, sin embargo siento que era más como la idea con la amiga que algo propio. Y esto más bien ha sido como una misión que siento que se me dio, algo que fue recibido de un mensaje de esto es lo que debes hacer. Así que bueno, este podcast nace porque yo en un tiempo estuve sintiendo esa fuerza interna y ese deseo de, como esa fuerza que a ti te dice que debes hablar. Como una inspiración puede ser la voz de Dios, puede ser esa voz interna, puede ser el yo soy. Bueno, muchas personas lo nombran diferente, pero es esto que a ti te va diciendo como por dónde deberías hacer, es una fuerza que a ti te impulsa a hacer las cosas. Y a mí me decía, habla, habla duro, habla más. Y en ese momento yo recuerdo que ese impulso, esa idea fue, ok, entonces hagamos más contenido y empecé a hacer más contenidos y hablando a cámara, que en su principio fue bastante incómodo, como de pronto también puede estar siendo este podcast que me dan nervios, que de pronto uno no sabe porque uno se juzga mucho de pronto yo no sé hacer bien las cosas o yo tengo las muletillas o tengo un montón de cosas, pero que al final gana esta fuerza interna y gana esa voz que te está diciendo haz las cosas. Entonces, bueno, eso me estaba pasando y luego yo tengo un lugar espectacular que me gusta ir a caminar, a hacer ejercicio, pero también es una forma de conectar y es un lugar donde caminas y está el agua, está la playa, donde hay unos árboles increíbles con mucha energía y yo siento que cuando yo camino por ese lado, yo como que descargo información y yo lo llamo como el descargar de la nube. En ese lugar que recibo también, pues que siento que recibo muchos mensajes. Yo recuerdo que yo venía contándole a una amiga cómo es que yo siento que a mí me están diciendo habla más duro, habla, habla, y yo no sé si este sistema reticular tiene mucho que ver, pero yo me subo al carro y empieza a sonar como en la radio, que, o sea, casi nunca escucho radio, no escucho esa música, y empieza a sonar Let's Get Loud de Jennifer Lopez. Entonces fue como, ok, mensaje recibido. Y bueno, empecé a crear ese contenido, pero dentro de esas otras caminatas fue donde llegó Certeza, fue donde llegó el nombre, fue donde llegó el debes hacer un podcast. Y yo, no, pero ¿por qué un podcast? O sea, como que en ese momento es como quién soy yo para hacer un podcast, qué voy a hablar, o sea, qué cualidades tengo yo para salir a hablar y decir estas cosas en una cámara o simplemente decirlas como en voz, pero fue más grande el propósito, fue más grande el que es certeza, porque llegó con este como concepto que tiene bastante significado y bastante propósito. Y es que si se dan cuenta, certeza, el podcast no se escribe como la palabra certeza normal, tiene una división de dos palabras y es tesa, no es una palabra que realmente yo usaría mucho, pero sí recibía muchos mensajes donde me decían, Ali, eres una tesa. Y yo, ok, tesa, los que de pronto no saben, y lo que yo entiendo por tesa, valga la aclaración, para mí, tesa es como alguien que logra algo, que lanza a hacer algo, que te dicen como es que eres una dura o como valiente, ¿sabes? Es como ese tipo de cosas. Entonces, y luego el ser tiene una connotación bastante especial porque siento que es la razón por la que está el propósito de estar hoy haciendo el podcast. Vamos a definir primero certeza. ¿Qué es certeza? La palabra certeza en sí, la connotación es tener fe, pero el hecho de tener fe
Muchas veces la fe se pone como en algo más allá, el confiar en que algo va a pasar, pero es como esa confianza en algo externo. Cuando nosotros ya traemos la palabra al ser, significa en confiar algo, pero también este ser nos está colocando en una parte de actuar, de yo acciono y también tengo una identidad hoy para hacer las cosas para que eso en lo que yo confío pase y suceda. Entonces, bueno, ese fue como el mensaje que recibí en ese momento. Siento que la certeza y la palabra como tal se empezó a hacer mucho más presente en mi vida y también que es algo que de una forma u otra he tenido que trabajar durante los últimos años y es duro. Debo confesar y decirles que es duro, es duro porque las personas, o sea, los seres humanos por naturaleza buscamos la confianza, buscamos la seguridad, por naturaleza buscamos seguridad. Y el tener certeza es como confiar en eso incierto, es tener que soltar y rendirnos a que va a existir la incertidumbre y aún así debemos confiar. Entonces la certeza nos invita muchísimo a tener la confianza es en nosotros, en nuestro ser, en que esa voz interna o este Dios es el que nos guía y en eso vamos a confiar. Así que eso es este podcast y eso es ese trabajo y es también, creo yo, que un proceso, tanto para acompañarlos como para mí. Ahora, ¿por qué tomó tanto tiempo? Y quiero contarles por qué tomó más tiempo, porque esto es algo que llegó ya hace rato, no sé realmente si un año, y tomó bastante tiempo por la confianza en mí, porque siento que tenía que haber esa certeza y tenía que encarnarla también dentro. No voy a decirles que es que me siento 100% preparada, porque eso es mentira. De hecho, en la preparación no tiene nada que ver con el saber de cómo se ponen las cámaras o cómo funciona el audio, que realmente esto es algo que estoy descubriendo y que aún está en proceso. Pero va más allá del camino que debía recorrer. Y la verdad es que antes de lanzar un proyecto como estos o pensar que iba a lanzar el podcast, pensé que iba a estar como más concentrada en la planeación y realmente está siendo todo lo contrario, está haciendo otra vez volver a esta voz interna y decir, voy a accionar, voy a aplicar esta acción masiva y perfecta de no sé cómo hacer o cómo se hace, pero lo vamos a intentar y lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué fue lo que retrasó? Retrasó escuchar afuera, retrasó el ponerle o querer aprovechar el espacio para quizás otro propósito del que ya tenía. Y es que dentro de mi marca personal yo venía trabajando algunas cosas y una persona que me recomendó como más enfoque y tenía toda la razón que yo debía ser más enfocada. Porque pues una de las cosas es que yo tengo muchas ideas y yo me voy por las tantas ideas, eso termina siendo como que uno se pueda dispersar, ¿cierto? Y que empiece a procrastinar las cosas. Entonces, la idea era enfocarme en ciertas acciones que a mí me hicieran poder crecer mi negocio y dejar todas estas otras acciones que se sentían que era como dopamina rápida, porque cada vez que tú tienes una idea o que para las personas creativas más que todo, cuando tú tienes una idea nueva, esto genera mucha dopamina y eso es lo que hace que tú quieras saltar a veces de una idea a la otra y no termines nada, ¿sí? Porque todo lo nuevo te emociona. Entonces la invitación era que yo me enfocara en algunas cosas y claro que tenía que solucionar antes de dejarme llevar por esta dopamina. Ahora, esto era completamente válido y tenía mucho sentido en ese momento, pero yo me cogí de ese consejo para ir parando el podcast hasta no tener listo otras cosas en mi negocio. Esas otras cosas han dado muchas vueltas, han recorrido muchos caminos donde quizás ya están un poco más listas y ya están de pronto donde a mí me gustaría que estén, pero lo que he conectado últimamente es que este espacio
es un espacio para dar, es un espacio también para mí, es un espacio que es, o sea, que es necesario quizás para otras personas pero va a ser muy necesario para mí. Y que no importa, que no tiene que ser perfecto, que no tengo que tener todas las herramientas ya desarrolladas para poderle dar acción. Y eso también hace parte de trabajar esta certeza. Así que gracias por acompañarme, gracias si se quedaron escuchando todo este episodio. Si esto les sirve, si ustedes conectaron con esta historia, si aprendieron de algo de esto, los invito a que me comenten, a que sigan el podcast, a que le envíen a alguien que le pueda servir, porque esto nos va a ayudar a crecer y a hacer comunidad, que al final es el objetivo, es el acompañarte, el acompañarme, el poderte ofrecer herramientas y todas estas cosas que he venido aprendiendo y que a veces se quedan ahí. No me las quiero quedar solo para mí, las quiero compartir. Así que este ha sido el primer episodio. Gracias por acompañarme y bienvenidos a Certeza.